Hola, soy Liliana Lara, soy la directora de la Fundación Magnífica. Soy una mujer sobreviviente de violencia de género. Durante 11 años viví bajo la sombra del miedo. Fui golpeada, fui humillada, fui maltratada, fui desvalorizada, fui chantajeada, fui amenazada de muchas maneras al punto de creer que la vida ya no tenía ningún sentido. Recuerdo una conversación que tuve con mi marido antes del divorcio. Un día, él mirándome al espejo, me dijo: ¿sabes qué es lo único valioso que tú tienes, Lili? Y yo, llena de ilusión, esperando que por fin reconociera algo valioso en mí, le dije: sí, dime. Y él me dijo: a mí. Es decir, que lo único valioso que yo tenía era él. Pero lo grave no es que él lo dijera, es que yo lo creía. Me he preguntado muchas veces cómo llegué hasta allí, cómo llega una mujer a creer que no tiene nada valioso y que lo único valioso es su pareja. Después de años de estudio y de reflexión, pude comprender que las mujeres víctimas de violencia estamos siendo entrenadas para tolerar la violencia. Sí, estamos siendo entrenadas para tolerar la violencia. Y estamos siendo entrenadas como un deportista, como cuando quieres levantar 100 kilos. No llegas de un día para otro a levantar 100 kilos, has empezado por pesos más chiquitos. Igual ocurre con las mujeres víctimas de violencia. No entramos en una relación violenta de un momento para otro. Hemos venido aprendiendo a tolerarla desde niñas. El entrenamiento es un entrenamiento cultural, porque la sociedad nos exige renunciar a nuestros sueños para servir a otros. Aquel paradigma de la mujer sacrificada por el otro. Nos enseñan desde niñas a servir. Tenemos un segundo entrenamiento que es en casa, cuando no nos enseñan a resolver los conflictos. Cuando un niño se expone, observa violencia entre sus padres, los estudios dicen que tiene una altísima probabilidad de volverse un violentador o una víctima. Y tercero, cuando tu autoamor, cuando tu autoestima es muy bajita, eres presa fácil de la violencia de género. Ese fue mi caso. Yo tuve unos padres maravillosos, muy cuidadores y muy protectores. Sin embargo, su estilo autoritario me hizo pensar que mis opiniones no eran válidas, que no era respetada, y finalmente llegué a pensar que yo no era amada. Llegué a rechazarme a mí misma a tal punto de sentirme totalmente insegura, y así crecí, llegando a la edad adulta dependiente de la aprobación de otro. A los 17 años me fui a vivir a Bogotá, con ese vacío interior, con la esperanza de encontrar un hombre que por fin me hiciera sentir que yo merecía la pena, merecía ser amada. De esta manera conocí al que fuera mi esposo, y era un hombre tan dulce y tan detallista. En un comienzo yo sentía que yo era todo para él, y efectivamente lo era, porque también era un hombre tan lleno de vacíos que él también buscaba por necesidad a una persona. Duramos 4 años de novios en los que él empezó a mostrarse realmente como era, y yo no quise comprenderlo. Se perdía con frecuencia varios días sin ninguna explicación, y luego aparecía totalmente arrepentido, y yo volvía y lo perdonaba. De esta manera, en el año 97 quedé embarazada y decidimos casarnos por evitar la crítica social. Y pensando que el amor todo lo podría, entramos en un matrimonio que en realidad fue un fracaso. Desde el comienzo comenzamos a pelear con mucha más frecuencia, él se comenzó a perder con mucha más frecuencia, y ahora era un hombre muy agresivo, que golpeaba cada vez que yo le preguntaba. Yo, para evitar las peleas y por miedo, empecé a alejarme de mis amigos, empecé a ocultarle esto a mi familia, mis hermanas dejaron de hablarme y perdí todo contacto social. Hacia el año 2000 yo ya dependía totalmente de él, económicamente de él, porque había dejado hasta mi empleo. Ese año ocurre un suceso maravilloso, y es que nace nuestra hija Alejandra, pero muere súbitamente a los 6 meses, dejándome un dolor tan profundo como nunca antes lo había vivido. No encontraba consuelo, visité psicólogos, hice absolutamente de todo. Yo vivía como en una pesadilla esperando despertar algún día, perdía la coherencia de la realidad.
Una noche alguien me invitó a un grupo de oración católico en el que por fin encontré la paz que tanto buscaba y el consuelo que tanto buscaba. Desde allí comencé a asistir todos los viernes de manera juiciosa y me aferré a Dios para salvar mi matrimonio. Oraba de día y de noche por la conversión de mi esposo y sin embargo eso nunca ocurrió. Por el contrario, el Señor iba formando en mí una gran fortaleza interior. Una noche de esas, el Señor me regaló una profecía, la profecía del profeta Amós en 9:11. La profecía decía: aquel día repararé la choza de David medio caída, taparé sus grietas, levantaré sus ruinas y la volveré a hacer como era antiguamente. Yo nunca entendí la promesa, pero la guardé en mi corazón. Años después esa promesa cobraría mucho sentido. Yo le preguntaba a Dios con frecuencia que cuándo eso iba a terminar, que cuál iba a ser mi fondo. Yo sabía que una cosa que yo jamás le perdonaría a mi esposo era una infidelidad, porque una infidelidad para mí era reconocer que yo no tenía valor, era haber perdido toda la batalla y todo el esfuerzo y todo por lo que yo me había sacrificado. Si él me dejaba por otra persona, significaba que no valía nada. Yo empecé a sospechar de una infidelidad y sin embargo, como era tan doloroso, me negaba todo el tiempo a aceptarlo. Mi mente cerraba esa posibilidad. Una noche encontré su celular en la cocina del apartamento sin claves y sentí un impulso enorme por mirar qué había allí. Apenas abrí el celular, sin mayor esfuerzo, encontré una conversación con una mujer en la que se notaba que llevaban ya bastante tiempo saliendo. Esto me partió el corazón de una manera absurda. Si la muerte de mi hija me había dolido, esto me estaba haciendo tocar fondo. Decidida a morir en el intento, lo confronté. Yo sabía que venía una pelea, pero mi dolor era tan grande que yo había decidido morirme en ese momento. Yo sabía que venía una agresión y que venía una pelea grande por confrontarlo, porque las veces que yo traté de confrontarlo, él siempre me hacía sentir estúpida y hasta culpable por dudar de él. Eso sucede en las relaciones cuando las mujeres son víctimas de violencia. Siempre el maltratador te pone a dudar de tu criterio, de tu capacidad de análisis y te hace sentir estúpida. Así me sentía yo cada vez que lo confrontaba y no encontraba respuestas, pero mi corazón me advertía que había otra persona. Ese día por fin tenía la prueba y ese día decidí morir en el intento, literalmente. Fui y me acerqué y le dije que tenía que irse de la casa, independiente de lo que viniera de él para mí. Yo sentía en mi corazón que ya no tenía nada que perder. Él salió esa noche de la casa y se fue a un hotel cercano, ni siquiera llevó su ropa. Yo esa noche le empaqué absolutamente todo y se lo dejé todo en el depósito. A la mañana siguiente, cuando él llegó al apartamento, le pidió a la empleada que le sirviera desayuno, como si nada hubiera pasado. Él estaba tan seguro de mi dependencia emocional y económica, él sabía que yo no tenía cómo salir adelante, que él pensó que íbamos a continuar. Sin embargo, él no tenía ni idea que el grande y todopoderoso estaba de mi lado. Al verme tan decidida, él se fue de la casa definitivamente. Y yo quedé devastada, rota por dentro, como cuando uno ve esas imágenes de terremoto con las casas completamente caídas. Así se había caído mi vida. Todo por lo que yo le había apostado se vino al piso en un instante. Ahí comencé a comprender la promesa. Ahí estaba la choza de David totalmente caída. Había tocado fondo y supe que era mi fondo porque ya sabía que no podía caer más bajo. El fondo es ese suceso que te hace entender que las cosas no van a cambiar y que ya no queda de otra que salir de allí. Así que reuní todas mis fuerzas y empecé a salir adelante con lo poco que me quedaba. Me agarré de la mano de Dios fuertemente y Él empezó a reconstruir mi vida. Hoy soy una mujer plena y feliz. He recuperado mi autonomía económica y emocional. Vivo en otra ciudad. Dios me dio una nueva vida para mí y para mis hijos. Muchas veces nosotros pensamos que es tarde para salir de allí y sin embargo nunca es tarde. Y a veces creemos que se requiere demasiada fuerza para poder empezar de nuevo. Y no es así. Se requiere mucha menos fuerza de la que estás usando para permanecer allá adentro. Afuera hay un mundo de posibilidades y de la mano de Dios todas las puertas se abren. Si estás decidida a salir de esa situación, por favor contacta.